Hola, esto es un apoyo para el reporte de la práctica Ejemplos de electromagnetismo. El electromagnetismo es la fuerza que causa la interacción entre las partículas cargadas eléctricamente. Las áreas en las que esto ocurre se conocen como campos electromagnéticos. Es el responsable de prácticamente todos los fenómenos relacionados con la vida diaria, a excepción de la gravedad. Por lo antes expresado, construirás un electroimán y observarás el comportamiento de un galvanoscopio para identificar algunas propiedades del electromagnetismo. En la introducción vas a investigar qué es electromagnetismo, qué es electroimán, qué es galvanoscopio. El objetivo es construir un electroimán y un detector de corriente como ejemplos de la interacción de la electricidad y magnetismo. La hipótesis la responderás en base a la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre la electricidad y el magnetismo? El magnetismo se basa en los siguientes aspectos: en la acción del campo magnético, en la fuerza magnética, en los materiales magnéticos, en la intensidad del campo magnético y la regla de la mano. La acción del campo magnético. Un campo físico producido por elementos cargados eléctricamente. La intensidad del campo magnético indica lo intenso que es ese campo. La fuerza magnética producida por el movimiento de partículas cargadas. La regla de la mano. El pulgar indica la dirección de la corriente. Los dedos restantes indican el campo magnético. Donde terminan los dedos, el polo norte, y la palma de la mano, el polo sur. Muy bien. Los materiales magnéticos poseen campos que se deben a los espines del electrón en los átomos individuales que no se anulan. Recordemos que el átomo está constituido por electrones, que son los que tienen cargas negativas, por el protón, que tiene carga positiva, y por el neutrón, que tiene carga neutra. Los polos magnéticos se basan en los polos de los imanes, la ley de los polos y el geomagnetismo o campo magnético terrestre. Los polos de los imanes, o ley de los polos. Un imán es un cuerpo que posee dos polos o fuerzas magnéticas diferentes, es decir, un polo norte y un polo sur, o alternativamente polo positivo o polo negativo. El geomagnetismo o campo magnético terrestre se ocupa del estudio del campo magnético terrestre, tanto de su generación como de su variación espacial y temporal. Su estudio distingue entre campo interno y campo externo. El campo magnético de la Tierra está rodeado de una región llamada magnetosfera. Aquí vemos los campos magnéticos de la Tierra. Muy bien. El electromagnetismo es una teoría de campos. Describe los fenómenos físicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo o en movimiento. La fuerza magnética sobre conductores con corriente eléctrica. Una fuerza que va hacia arriba genera corriente y una fuerza que va hacia abajo también genera corriente, en los imanes con sus respectivos polo norte y polo sur. Para que se genere una corriente se necesita un conductor y un campo magnético. Recordemos que la corriente genera un campo magnético y el campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Aquí lo vemos por medio de un imán, un conductor. Muy bien. El momento de torsión es un giro o vuelta que tiende a producir rotación. En el magnetismo se ejercen fuerzas magnéticas y momento de torsión, como lo vemos en esta imagen, los campos magnéticos. Un campo magnético solenoide con corriente, vemos que también igual, tiene un polo norte-sur y un solenoide. La ley de Faraday nos habla sobre la inducción electromagnética, lo que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. En el magnetismo se ejercen fuerzas magnéticas y un momento de torsión. Para tu experimento casero vas a utilizar pilas de 9 volts, pilas usadas, alambre de cobre, clavo de fierro grande, clip, brújula, la puedes conseguir en la trapalería, lija, caja de madera o de cartón o plástico, tamaño mayor que la brújula, ejemplo una caja de cerillos.
Para construir tu electroimán vas a enrollar el alambre alrededor del clavo, dejando 1 centímetro de la punta del clavo libre. Los dos extremos libres del cable se conectan en las terminales de la pila. Si es necesario, lija los extremos. Prueba el funcionamiento del electroimán y detecta su fuerza de atracción sobre los clips. Para construir tu detector de corriente o probador de pilas o galvanoscopio, coloca la brújula dentro de una caja de cerillos. Enrolla con el alambre la caja aproximadamente con 30 vueltas. Procura que la posición del alambre te permita observar el movimiento de la aguja magnética de la brújula. Lija los extremos libres del clave y conéctalos a las terminales de las pilas a probar. Recuerda, si existe flujo de corriente se forma un campo magnético que va a mover la brújula. Esquematiza y explica ambos experimentos, tomar fotos de evidencias y hacer hoja de resultados de análisis a mano. Para construir tu brújula casera vas a utilizar un corcho, una aguja, un recipiente de vidrio, aguja, alfiler y un imán. Primero vas a frotar la aguja contra el imán varias veces para que se magnetice. Ayúdate de las tijeras para cortar un cuarto de corcho hasta conseguir un pequeño disco en un par de centímetros de alto. Coloca el corcho sobre la superficie plana y mete la aguja en uno de sus lados utilizando un alfiler. Coloca el papel con el plano cartesiano, norte, sur, este, oeste, debajo del recipiente de vidrio. Prueba el funcionamiento de la brújula. Aquí vemos cómo está tu recipiente, el imán, la aguja y el corcho. Lo más delgado posible que lo puedas cortar. El análisis de resultados. Cuando magnetizamos la aguja con el imán, ésta se convierte en un imán durante un tiempo, con un polo norte y un polo sur. Al poner en agua, el tapón con la aguja flota y se mueve libremente. Cuando se está moviendo, va a girar hasta que el polo norte y el polo sur de la aguja se alineen con los polos norte y sur de la Tierra, ya que la Tierra es un gran imán. Las brújulas responden al campo magnético de nuestro planeta. Bueno, entonces la hipótesis es: si el electromagnetismo es la fuerza que causa la interacción entre partículas con cargas eléctricas, entonces se construirá un electroimán y un galvanoscopio para observar algunos fenómenos electromagnéticos. Aquí les estoy explicando cómo se construye el electroimán. Se utiliza un clavo, alambre de cobre, pilas usadas y nuevas, el clip, la brújula, caja de cerillos y los imanes. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, aquí se los ejemplifiqué también en el video tutorial, un tubo magnético con un imán y cómo se genera un campo magnético. El imán atrae la limadura de hierro generando un campo magnético. Para la construcción del electroimán utilizas el clavo, lo enrollas y dejas 1 centímetro libre y los extremos los lijas. Luego, unir los extremos del cable de cobre a la pila y observar si se atraen los objetos. Vas a tratar de levantar el clip con el imán. Al reenrollar el clavo de fierro con el cable de cobre, se forma una bobina. El clavo se electrifica por el paso de corriente eléctrica de la pila y se adhieren objetos metálicos como el clip. De esta manera se puede construir un electroimán que determina la fuerza de atracción por el paso de corriente eléctrica. Los imanes ya habíamos dicho que tienen un polo norte, que puede ser positivo, y un polo sur negativo. Recuerda, los imanes atraen objetos metálicos porque tienen un campo magnético. La ley de los polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. Aquí está la brújula, el imán, el clip y cambia la aguja de dirección. Ahí ustedes lo van a observar. Muy bien. Para la construcción del galvanoscopio vamos a utilizar la caja de cerillos, la brújula. Vas a enrollar el alambre sobre la caja de cerillos y la brújula y vas a dejar los dos extremos libres del alambre de cobre, lijarlos cada extremo. Unir a la pila y ves cómo se mueve la brújula en movimiento rápido. Ahí vas a identificar en qué dirección se mueve la brújula. La brújula se mueve por el flujo de corriente eléctrica generada por la pila y por eso se formó un campo magnético. Recuerda que la carga eléctrica se mide en coulomb. Entonces, el electromagnetismo es una rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos.
La naturaleza de las ondas electromagnéticas es la propiedad en la que los campos magnéticos y eléctricos se generan mutuamente con los cambios del tiempo, por lo que en la práctica se construyó un electroimán y un galvanoscopio para identificar algunas propiedades del electromagnetismo. El electroimán es una barra de hierro que se imanta artificialmente por la acción de la corriente eléctrica generada por la pila y que pasa por el alambre de cobre, que es el conductor enrollado en la barra. La corriente de la pila generó un campo magnético, su intensidad puede ser controlada cambiando la intensidad de la corriente que circula por medio de la bobina. En el caso del galvanoscopio, es un instrumento que detecta el paso de corriente eléctrica sin necesidad de medir su intensidad. Se utiliza en laboratorios, talleres de electricidad y talleres de electrónica. Los imanes atraen objetos ferrosos, o sea que son de material de fierro, es decir, objetos con fierro. Los imanes se encuentran alrededor de motores eléctricos, altavoces, teléfonos, secadoras de cabello y están rodeadas de un campo magnético. Los conductores de electricidad son los metales, cobre, plata, fierro, oro y los aislantes madera y plástico. Las aplicaciones del electromagnetismo se aplican en motores eléctricos, en generadores eléctricos, ya lo vimos en la construcción de electroimanes, en las brújulas, en el galvanómetro, en transformadores y vehículos híbridos. En el cuestionario vas a investigar cómo se forma un campo electromagnético. Vas a mencionar 3 ejemplos prácticos del empleo del electroimán y del galvanoscopio. Explica en tu experimento o en tus experimentos cómo construiste el electroimán y el galvanoscopio y cómo funcionaron. Realiza un esquema de cada uno y explica cómo funcionó la brújula que construiste. En el análisis de resultados vas a hacer análisis del detector de carga de las pilas y del funcionamiento del electromagneto y aplicaciones del electromagnetismo. Referencias bibliográficas, libro de texto completo, autor, título, editorial, país, fuentes digitales con dirección electrónica. Recuerda que tienes que entregar tu práctica en un documento de Word en la asignación correspondiente en tiempo y forma. Hasta luego, bye.